Bien, estaba diciendo que la semana pasada pudimos ver algunas lecciones importantes sobre el matrimonio en el capítulo 7. Yo no sé si ustedes escucharon el mensaje, fue un buen mensaje que nos predicó el hermano Rafael, y doy gracias también a Dios por su vida y por la predicación. Pero él no terminó todo el capítulo porque era un capítulo, o es un capítulo bien extenso. Él llegó hasta el versículo 16, vamos a retomar en el versículo 17. Algunas de las cosas que él enseñó que el matrimonio es como una especie de remedio efectivo para la fornicación, pero no es el único remedio, ¿ok? Yo creo que eso es claro decirlo. También enseñó que ese es el marco en el que Dios permite la relación sexual entre un hombre y una mujer. Eso fue muy diciente en el mensaje de la semana pasada. Entendimos que aún los no casados con no creyentes o con creyentes son animados a mantenerse unidos en su condición. Pablo animó a ellos, incluso si el caso era que no eran cónyuges cristianos, a mantenerse unidos. Y el tema de hoy se desprende un poquito de ese marco, pero se enfoca en ayudarnos a ver cómo una persona que se convierte al cristianismo o en cristiana no es cambiada externamente en su totalidad, y tiene que luchar con algunas cosas y aceptar algunas cosas y aprender a vivir contento con la forma en que Dios, o el estado en el que Dios lo tiene, ¿ok? Eso va a ser digamos en los próximos versículos, del versículo 17 al versículo 40. Ahora, en los versículos 17 al versículo 24, Pablo va a hablar a los solteros y nos va a ayudar, va a enviar un mensaje a ellos, pero también antes de hacerlo va a enviar un mensaje a las personas que de alguna forma están luchando en entender por qué viven una situación o están en una condición tan diferente a la de otros hermanos. Entonces Pablo va a ayudarnos a entender eso. Pablo entiende que los temas que él ha venido abordando desde el capítulo 5, que tienen que ver con la inmoralidad sexual, están afectando la membresía de la iglesia, a los miembros de la iglesia. Y por eso es que él empezó a reconstruir todo este tema desde el capítulo 6, hablando de la importancia del cuerpo y de que el cuerpo no es nuestro, sino que le pertenece al Señor, y la forma en que debemos vivir piadosamente para Él. Y en el capítulo 7, pues él empieza a hablar aspectos del matrimonio, porque algunos estaban incluso pensando, bueno, mejor yo no me caso, otros estaban pensando, mejor yo me divorcio. O sea, y es un poco de lo que estamos viviendo hoy, o de lo que hemos recogido también hoy, que el pecado de alguna forma distorsiona lo que Dios ha llamado bueno. Entonces empezamos a dudar si eso que todos conciben como una idea buena, matrimonio, es algo que yo debo hacer o no. Y parece loco, pero alguien piensa mucho antes de tomar esa decisión, y eso es por el pecado. Entonces Pablo nos ayuda en este capítulo a mantener como una idea más sana, más saludable de lo que Dios está esperando que hagamos, a pesar de lo inmoral que se pueda ver este mundo. Por eso Pablo se dirige también en este capítulo a los jóvenes solteros, para que estén contentos en ese estado en el que se encuentran, hablando de la soltería. Y yo creo que eso es algo de lo que no hablamos mucho aquí en la iglesia, pero al final creo que es un problema, y sabemos que es un problema por algunos factores y algunas cosas, algunos indicadores que incluso han servido como estadística. Vamos a hablar de eso más adelante. En los últimos versículos del capítulo 7 vamos a ver una pequeña exhortación a las viudas, y así vemos cómo Pablo toca los aspectos del matrimonio. Antes del matrimonio, la pureza en general, hablando en el capítulo 6 de que el cuerpo no es nuestro, sino es del Señor. Luego los aspectos que tienen que ver con el matrimonio. Luego habla a las casadas o casados que estén con maridos que no son creyentes. Luego habla
a los jóvenes o jovencitas que no se han casado aún, y termina el capítulo hablando o dando un consejo a las viudas. Él toca como un pastor, toca todas las áreas de la iglesia en ese campo, porque él entiende que el pecado está haciendo estragos en la iglesia. Y es por eso que él está escribiendo estas cosas que nosotros vamos a leer en unos minutos. Ahora, esta realidad de la iglesia de Corintios dibuja un poco nuestra realidad. Muchos creen que, aunque casi nunca lo dicen en voz alta, que la vida va a ser mejor cuando algo en nosotros cambie. Casi siempre la gente está pensando de esa manera. Esa puede ser como una mentira silenciosa que nosotros nos creemos. Cuando esto ocurra, todo va a ser diferente. ¿Ha pensado alguna vez así? Concibiendo lo que está esperando en el futuro. Es la idea de que la vida realmente va a ser mejor cuando, y usted pone el resto ahí, ¿cuándo qué? Cuando se case, cuando tenga hijos, cuando pase a la siguiente etapa, cuando me gane el baloto, cuando cambie de trabajo, cuando cambie de jefe, cuando cambie de esposa, cuando cambie de carro, cuando esta situación harta termine. Todos concebimos ese tipo de vida, la idea de sería mejor sí, y todo puede ser mucho mejor cuando. Pero ¿es eso exactamente lo que Dios espera que hagamos? Que nos pasemos contemplando el futuro como algo inalcanzable y no aprovechemos y no disfrutemos nuestro hoy, nuestra condición actual. A menudo hablo con solteros y los solteros están cansados de ser solteros. Pero también hablo con los casados y los casados están cansados de estar casados. Y ni el uno está contento ni el otro está contento. Y eso solamente muestra algo de nuestra naturaleza. Y es que somos seres insatisfechos, ¿cierto? Bueno, Pablo va a hablar un poco acerca de eso. Usamos todo eso para decir, cuando esto ocurra, entonces, ahora sí voy a hacer las cosas bien. Cuando tenga mi esposo, ahí sí. Cuando Dios me lo dé, para que suene más espiritual. Cuando tenga el trabajo que quiero, ahí sí voy a sentirme completo, voy a sentirme satisfecho, realizado. Entonces sí voy a poder servir mejor al Señor, entonces sí voy a hacer este ministerio XYZ, o voy a lograr la paz que tanto he anhelado. Otra vez, sin darnos cuenta, empezamos a vivir mirando siempre hacia adelante, la próxima etapa, pensando que la plenitud de la vida será mejor cuando la alcancemos. Y no nos estamos dando cuenta que estamos desperdiciando el hoy. Estamos desperdiciando la condición que tenemos. Y yo quiero animar a los solteros esta mañana, porque yo desperdicié mi soltería. Y no me malentiendan. Ya están empezando a pensar que... Lo digo porque conocí al Señor más o menos a los 20 años. Si hubiese conocido al Señor antes, hubiese aprovechado más mi soltería. Y estuve algunos años soltero sirviendo en la iglesia, pero no fue mi mayor disfrute. En realidad estuve vagando en el mundo y haciendo cosas que no le agradaban a Dios. Pero quienes están solteros aquí hoy pueden aprovechar su juventud para el Señor. Y espero que este mensaje también los anime. Yo no sé si ustedes han notado, pero ese es un problema de niños, ¿cierto? Los niños quieren ser adultos y los adultos quieren ser niños. ¿Sí? Ay, tan rico ser así, dormir hasta tarde. Es lo que dicen los adultos. Algunos casados piensan, mi vida sería más fácil si estuviera solo. Algunos viven disfrutando una etapa ajena. Otros viven inconformes con su condición. Ese es un problema que no es nuevo. Es un problema que nosotros encontramos aquí en la primera iglesia, en la iglesia del primer siglo. Y muchos viven convencidos de que el problema es la etapa en la que estamos. Incluso cuando hablamos con los padres que tienen jóvenes adolescentes, siempre decimos, el problema es esa edad en la que están. Pero los adultos también tienen problemas.
¿cierto? Y también son seres insatisfechos. Que los problemas cambian, pero la etapa no es un problema. En realidad el problema está adentro de nosotros. El problema es el corazón, el problema es nuestro interior. Eso mismo estaba pasando aquí en la iglesia en Corinto. La iglesia estaba llena de personas que pensaban que para vivir mejor con Dios necesitaban cambiar su condición. Entonces el apóstol Pablo nos da 2 ejemplos y vamos a hablar de eso en un momento para ayudarnos a ver que aquí vemos un retrato de lo que hoy pinta la sociedad. Algunos querían cambiar su estado civil, otros su condición social. Los ricos, aunque parezca raro, a veces los ricos les gustaría no tener nada. Estoy harto, estoy cansado, ¿verdad? Y los pobres quisieran tener lo que el rico tiene. Es así como es el ser humano. Otros pensaban que casarse, como dijo el hermano Rafael en el mensaje la semana pasada, resolvería algunos problemas. Y por eso aclaré que el matrimonio es una de las soluciones para la fornicación, pero no soluciona todo. Y algunos ven el matrimonio como eso, como una solución definitiva. Otros pensaban que quedarse solteros los haría más espirituales. Y Pablo va a hablar también de eso aquí en este capítulo. Pablo responde con una verdad profunda y va a tratar asuntos que tienen que ver con la cultura, pero también temas transculturales que nos pueden ayudar a nosotros. Pablo nos va a mostrar que la plenitud del cristiano no está en la etapa que viene, sino la plenitud del cristiano está en Cristo. Y de eso trata el capítulo 7. Aunque siempre nos referimos a él como un tema de el matrimonio, que es casi siempre como se bosqueja este capítulo, en realidad tiene que ver con el contentamiento, tiene que ver con la condición en la que estamos. Casado, soltero, viuda o casado con un no creyente, debemos estar contentos en la forma en la que estemos y vivir para el Señor. Ya podemos orar y nos vamos. Pablo es muy generoso en escribirnos de esta manera y quiero que leamos los primeros versículos. Él va a enseñar 3 verdades que transforman la manera en que vemos nuestra condición, esa etapa en la que estamos. Si usted es un joven, piense en su etapa. Si usted es un viudo, piense en esa etapa de viudez. Si usted está casado, pero casado, piense en esa etapa. Y la oración es que Pablo nos ayude a ver mejor esa etapa y nos ayude o podamos aprender cómo vivir mejor esa etapa y estar contentos. Entonces leamos versículo 17. Pero cada uno como el Señor le repartió y como Dios llamó a cada uno, así haga. Esto ordeno en todas las iglesias. Fue llamado a algunos siendo circunciso, quédese circunciso. Fue llamado a algunos siendo incircunciso, no se circuncide. La circuncisión nada es y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios. Cada uno en el estado en que fue llamado, en el que se quede. ¿Fuiste llamado siendo esclavo? No te dé cuidado, pero también si puedes hacerte libre, procúralo más. Porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. Cada uno, hermanos, en el estado en que fue llamado, así permanezca para con Dios. Aquí vamos a ver la primera verdad que transforma la manera en que vemos la condición en la que estamos. Y lo hace de una forma muy sutil. Los corintios estaban convencidos de que su problema era algo externo. ¿Sí? De pronto estaban de acuerdo con alguna corriente filosófica.
pero no estaban pensando que su problema eran ellos mismos. Pablo les ha mostrado que no, que el verdadero problema no era su condición, sino su corazón. Y por eso comienza con esta verdad en estos versículos que leímos del versículo 17 al 24. Y la primera verdad, si quieren escribirla, es que Dios permitió que estés como estás y dónde estás. ¿Por qué eres soltero? Bueno, porque así Dios lo quiso. ¿Por qué eres casado? Porque así Dios lo quiso. ¿Por qué eres viudo? Porque así Dios lo permitió. O sea, en la situación en la que cada uno esté, tiene que estar contento en la forma que esté. ¿Por qué tienes menos oportunidades que otra persona? Bueno, porque así Dios lo permitió. ¿Por qué te ha ido bien en tu trabajo? Porque así Dios lo permitió. En la condición en la que estemos es algo providencial que hace parte la soberanía de Dios. Y no podemos discutir con Dios. Ahora, sí hay cosas que nosotros podemos hacer y que Dios toma en cuenta, pero debemos decir que primariamente Dios obra como Él quiere, porque Él es Dios. Si Dios quisiera cambiar nuestra situación, lo puede hacer en cuestión de segundos. Miren el primer versículo. Pero cada uno como el Señor le repartió y como Dios llamó a cada uno, así haga. Déjeme leer ese mismo versículo en la Nueva Traducción Viviente. Cada uno debería seguir viviendo en la situación que el Señor lo ha puesto. Pero estoy cansado de vivir así. Estoy orando porque esto cambie. Y no estoy diciendo que eso sea malo, que orar por un esposo o una esposa o un mejor trabajo o una nueva oportunidad laboral sea malo. El problema que Pablo presenta aquí es nuestra insatisfacción con lo que en donde Dios nos ha puesto. Pablo repite esta idea varias veces en el capítulo porque quiere que quede muy claro para todos los corintios que el problema no es algo externo, el problema está aquí en nuestro corazón. Si no estás contento con tu estado actual, acepta lo que Él en su providencia permita en tu vida. Ya sea por tu pecado o por su voluntad, porque a veces tenemos que decirlo que muchas de las cosas que pasan en nuestra vida son resultado de nuestro pecado, como consecuencia de nuestro pecado, pero Dios está obrando también ahí soberanamente y providencialmente. Pero debemos aceptar lo que está pasando en nuestra vida. ¿Es fácil para usted aceptar su condición, su estado, su situación? Bueno, usted depende de lo que esté viviendo, podría contestar que sí. Dios no tiene un estado ideal en el que preferiría que nosotros estuviéramos todos en el mismo punto. Dios puede usar su estado para Él glorificarse en la condición en la que usted se encuentre, porque al final Dios no depende de esas cosas. Eso no significa que toda circunstancia sea ideal, más bien significa que ninguna circunstancia está fuera del alcance o el control de Dios. Pablo usa dos ejemplos aquí en estos versículos que acabamos de leer. El primer ejemplo dice, ¿fue alguno llamado siendo circunciso? Pues quédese así, circunciso. Entonces Pablo usa eso como primer ejemplo. Ahora, hoy vemos la circuncisión como algo raro, algo de bebés, algo de... Pero para esta época, para los judíos, la circuncisión no era solo una manera o no era algo solamente físico, era una señal importante, era un símbolo de pertenencia para ellos, algo de prestigio, de orgullo, porque tenía que ver con su etnia que representaba a los hombres que eran de Israel, y no tenemos el tiempo para explicar eso del Antiguo Testamento. Por eso, para muchos judíos era una señal de distinción entre otros hombres, que
podríamos señalar que era algo espiritual también y social al mismo tiempo. Todos ellos sabrían quién era judío por esa distinción. Luego, a convertirse en una especie de marca o de insignia religiosa, pasó a ser como un estorbo en el primer siglo de la iglesia. ¿Por qué? Porque algunos pensaban que siendo gentiles tenían que tener esa marca. Y vemos una discusión amplia en la Biblia, incluso Pablo hablando a Pedro sobre ese tema, porque pensaban que algunos cristianos o algunos gentiles que se habían convertido tenían que circuncidarse para cumplir con los requisitos de la ley. Y Pablo, por supuesto, apela a eso diciendo que eso no es necesario. Aquí en el mismo texto Pablo dice, si el Señor te llamó en esa condición, pues quédate así. La circuncisión, dice versículo 19, nada es, y la incircuncisión nada es. Y más bien dice que lo que sí cuenta es, ¿qué dice el versículo 19? Lo que importa para Dios es la obediencia a la palabra de Dios. Y note entonces cómo muchas veces ponemos énfasis a los temas culturales, a los temas que nos impone de momento una situación. Ahora, ese no es el único ejemplo que usa aquí Pablo. Pablo usa otro ejemplo. ¿Cuál es el otro ejemplo? El del esclavo. Fue llamado a algunos siendo, ¿dónde dice versículo 21? ¿Fuiste llamado siendo esclavo? No te dé cuidado, pero también si puedes hacerte libre, procúralo más, porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es en Cristo. O sea, ¿notan ese juego de palabras? Si usted no era esclavo, ahora es esclavo, pero ahora es esclavo de Cristo, dice Pablo. Esa es la condición en la que algunos vivían. Y esta palabra también, esclavitud, en el primer siglo, ser esclavo no era, a diferencia de la circuncisión, algo de mucho prestigio. Era una condición vergonzosa. En términos legales y en términos sociales, un esclavo estaba en una posición más baja que otros. Estaba sujeto, era propiedad de. Entonces no tenía autonomía, no tenía dependencia, tenía siempre un amo por encima a quien debía obedecer. Entonces Pablo lo que está diciendo es, si tú fuiste llamado por Dios siendo circunciso o siendo un esclavo, no te preocupes por esas cosas, porque esas cosas ahora no tienen valor para Dios. Conténtate en la situación en la que Dios te ha llamado, es lo que Pablo está tratando de decir. No importa aquello, no importa lo otro. Lo importante es que entiendas que Dios te llamó a obedecer a Dios para que vivas para Él y te agrades de Él. Eso es lo que Pablo está diciendo. Muchas personas cuando se acercan a Dios se acercan por intereses. Están esperando que Dios haga algo sobrenatural en sus vidas, o que les haga un favor, o que les arregle este asunto, o que les sane a una persona. Siempre hay intereses de por medio, ¿verdad? Pero hermanos, Dios no está negociando con nosotros. Dios está interesado en nosotros, y no porque tengamos dinero o porque no tengamos dinero, no porque tengamos un apellido distinguido o no. Eso no es relevante para Dios. Aquí vemos dos condiciones muy distintas, pero el punto es el mismo. Tu valor no está en tu condición externa. En la teología de Pablo esto es muy valioso. ¿Por qué? Porque nosotros sí medimos a la gente así, por su condición, por su estrato, ¿cierto? Es más valioso aquel que goza de buen prestigio, que tiene buen carro, que tiene un buen matrimonio, que esos distintivos culturales nos han llevado a deformar las cosas que son más valiosas e importantes para Dios. Y han hecho que algunos se sientan mal y estén pensando siempre, si yo tuviera esto, o si yo viviera esto, o si yo hiciera aquello. Y entonces
nos lleva a un mundo completamente insatisfecho. Nada nos tiene contentos y nos quejamos de todo. Y estamos desaprovechando esta etapa en la que estamos, en la que podríamos glorificar a Dios. Muchos jóvenes me dicen, pastor, que ore por un trabajito para mí. Y tienen el trabajo y después de que tienen el trabajo, uno no los vuelve a ver. Ahora, Dios sabe por qué nos tiene en esta etapa y cuánto tiempo nos va a tener en una etapa. Y tenemos que confiar en lo que Dios esté haciendo, porque Dios va a usar todo para enseñarnos. Cuando nosotros pensamos en lo que Pablo dice aquí, en este contraste entre la circuncisión y la esclavitud, tenemos que pensar que nuestra identidad no depende de lo que hacemos, ni de la etapa en la que estamos viviendo. Todos tenemos momentos gloriosos y momentos no tan gloriosos, ¿verdad? ¿Sí o no? Espero que sean más los gloriosos. Pero incluso si no estamos pasando un momento glorioso, como cristianos tenemos que estar disfrutando de lo que el Señor está haciendo en nuestra vida, porque la razón por la que estamos atravesando, ya sea un valle o un desierto o una situación difícil, es porque el Señor está haciendo algo en nosotros, en cada uno de nosotros, para enseñarnos a depender más de Él. Dos condiciones muy distintas, pero el punto es el mismo: que somos valorados en el Señor, no por lo que somos o hacemos, sino por Él mismo. Muchos viven frustrados, no porque su vida esté mal, sino porque creen que solo podrán estar bien cuando las cosas cambien. Y eso trae frustración. Pero este es un pensamiento común, pero es un pensamiento del mundo, no debería ser un pensamiento de los creyentes. Están haciendo cosas en pro de que eso cambie, para que cuando eso cambie, entonces ahí sí. Y cuando pasan a la siguiente etapa, no pasa nada. Cambian de esposo y solo le cambiaron el nombre al problema. Cambian de carro y solo le cambiaron la marca al problema. O sea, los problemas siempre van a estar. Nadie está inventando problemas nuevos. Los problemas siempre han existido. Y nuestro mayor problema es nuestra insatisfacción. No estar contentos con lo que Dios nos ha dado. Pablo dice, tu paz no comienza cuando cambia tu circunstancia, tu paz comienza cuando entiendes que Dios está presente en medio de tu circunstancia. Y tú glorificas a Dios por eso. Miren el versículo 21. ¿Fuiste llamado siendo esclavo? No te dé cuidado, pero también si puedes hacerte libre, procúralo más. Ahora, Pablo está diciendo, no es que está bien que sean esclavos, ¿se dan cuenta de eso? O sea, Pablo no está aprobando la esclavitud. ¿Sí? Pero Pablo está diciendo, bueno, si te puedes librar de eso, estaría bien, procúralo, puedes hacerlo, pero que eso no sea un problema en tu vida, tu condición no sea un problema. ¿Para qué? Mira el versículo 22, ¿cómo hago eso, Pablo? Porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor. En una situación tan compleja que hoy nosotros no tenemos que vivir, gracias a Dios, ser esclavos, no tener libertad y estar sirviendo a otra persona, tener un dueño, en esa condición horrible que fue rechazada, podemos aprovechar del Señor. ¿Por qué? Pablo dice, porque el Señor nos liberó. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, ahora es un esclavo en el Señor. Entonces Pablo quita como esas diferencias entre el libre y el esclavo, para decir, uno somos en Cristo y tenemos una misma identidad. Si entendiéramos bien esto, haríamos menos acepción de personas. Cuando no entendemos esto, claro, vemos a las personas, las vemos diferente y vemos también nuestra condición muy diferente. Versículo 23, por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres, cada uno
hermanos, en el estado en que fue llamado, así permanezca para con Dios. La pregunta que yo hago ahí es, si Cristo pagó por nosotros, ¿tú no estás satisfecho con eso? Es lo que Pablo presenta aquí. Fuiste comprados, no os hagáis esclavos de los hombres, porque ya pertenecemos a Cristo. Ahora, el punto de la insatisfacción tiene que ver con eso. Si en realidad Cristo, Jesucristo, te satisface. Hazte la pregunta. ¿Qué es lo que más te satisface a ti? ¿Unas vacaciones en Cancún? Uno puede estar en Cancún y estar mal, hermano. ¿Sí? ¿Qué es lo que en realidad te satisface, te llena, te hace sentir completo, te da identidad? Yo no puedo creer que sean las cosas materiales. No puedo creer que sea el conocimiento. Creo que Pablo lo que dice aquí es que tenemos una identidad. Y si Cristo no te satisface, no importa cuál es tu condición. Por eso hay esposos que no están contentos con su esposa porque no han encontrado la satisfacción en Cristo. Hay solteros que no están contentos en estar solteros porque no han encontrado a Cristo. Pero si tú has encontrado a Cristo, estás de alguna manera completo en el Señor, porque le perteneces a Él. Versículo 25, en cuanto a las vírgenes, dice Pablo, versículo 25, ¿sí es el 25? Sí. En cuanto a las vírgenes, no tengo mandamiento del Señor, mas doy mi parecer como quien ha alcanzado misericordia del Señor para ser fiel. Tengo pues esto por bueno a causa de la necesidad que apremia, que hará bien el hombre en quedarse como está. ¿Estás ligado a una mujer? No procures soltarte. ¿Estás libre de mujer? No procures casarte. Mas también si te casas, no pecas. Y si la doncella se casa, no peca, pero las tales tendrán aflicción de la carne. Y yo os la quise evitar. Pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto. Resta pues que los que tienen esposa sean como si no la tuviesen, y los que lloran como si no llorasen, y los que se alegran como si no se alegrasen, y los que compran como si no poseyesen, y los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen. Porque la apariencia de este mundo se pasa. Quisiera pues que estuvieseis sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. Pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Hay asimismo diferencias entre la casada y la doncella. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor para ser santa, así en cuerpo como en espíritu, pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Esto lo digo para vuestro provecho, pero no para teneros lazo, sino para lo honesto y lo decente, y para que sin impedimento os acerquéis al Señor. Aquí vemos la segunda verdad. Otra cosa que nos ayuda a ver nuestro estado. Tu condición no determina tu plenitud. Pablo habla aquí en el tema de los solteros y los casados y los comprometidos. Los versículos 1 al 9, que ya el hermano Rafael predicó la semana pasada, él había dicho que tanto el matrimonio como la soltería estaban bien. O sea, son dos condiciones y que están bien. Incluso dijo que los solteros tienen ventajas para servir al Señor sobre los casados, y ya lo acabamos de leer otra vez aquí en el texto. Y el punto no es exaltar la soltería ni el matrimonio uno más que el otro, ese no es el punto.
Pablo no está diciendo que casarse tampoco es malo, tampoco está diciendo que la soltería es mejor que estar casado. No, él no está poniendo eso como en una balanza, como lo harían algunos para saber qué es mejor. Él está diciendo que la condición en la que estamos es la mejor, en la que se encuentra cada uno. Por eso dice en el versículo 27, ¿está ligado, está casado a una mujer? Bueno, no procure soltarse. ¿Estás libre de una mujer? Bueno, no procure casarse. Ustedes pusieron la palabra. No procures casarte. Más bien, si te casas, no pecas. Y las doncellas, habla de las mujeres, las jovencitas, las vírgenes, no pecan si piensan de esa manera. Ese peso no lo puede cargar ninguna etapa de la vida. Yo he visto con mucha frecuencia a los solteros especialmente con una carga sobre sus hombros por no encontrar un esposo o una esposa. Y es triste porque el desenlace de eso muchas veces es que encuentran a una persona y fácilmente se entregan a esa persona y se equivocan. Y simplemente porque no estaban satisfechos con su soltería. Y después tienen que vivir, como dice Pablo en su lenguaje, amarrado a una persona que no es creyente para el resto de su vida. Entonces, Pablo por eso está diciendo, es mejor que cada uno acepte la condición en la que está y disfrute de esa condición, aproveche esa condición. A veces decimos que tienes que, o personas dicen eso, tienes que orar por tu media naranja, ¿cierto? ¿Han escuchado eso? Y eso da la idea de que un soltero está a medias, ¿sí? Y así se sienten a veces los solteros, como, estamos incompletos, ¿sí? Pero en realidad ningún soltero está incompleto. No hay personas a medias, hermanos. La idea de la media naranja es muy romántica, pero no es bíblica, ¿sí? En realidad no es una idea bíblica. El matrimonio, aunque hablamos de complementarismo, el matrimonio no completa a nadie, porque todos estamos completos, venimos completos al matrimonio. Lo único que nos logra completar es Cristo. Mire, cuando la Biblia habla en Génesis 2:18 de la esposa como una ayuda idónea, no significa que el hombre le está faltando algo. Significa que la otra mitad, la que Dios ha hecho para él, le va a ayudar a cumplir el propósito de Dios para el matrimonio. Pero no significa que está incompleto, sino que Dios la diseñó para cumplir ese propósito dentro del matrimonio. O sea que usted fuera del matrimonio está completo en el estado, en la condición en la que se encuentra. Si eres viudo, igual. Si eres soltero, estás bien. Pero tienes que disfrutar de la condición en la que te encuentras. El matrimonio no une dos mitades incompletas, une a dos personas completas si están en Cristo. Si no están en Cristo, pues sí están incompletas. Me gusta lo que dice Pablo en Colosenses capítulo 10, versículo 2. Escuchen lo que él dice. De modo que ustedes también están completos mediante la unión con Cristo, quien es la cabeza de todo gobernante y toda autoridad. Es lo único que yo encontré que podría usar para decir que una persona está incompleta. Para decir que si no tienes a Cristo, sí estás incompleto. Y si hay alguien aquí que no tiene a Cristo, que no ha entregado su vida a Cristo, está incompleto. Pero no es lo que tiene que decir un joven, un soltero, una soltera. Están completos, ¿sí? La soltería no es una sala de espera que está esperando que llegue su príncipe para darle inicio a su vida. No. La soltería es una etapa en la vida que Dios puede usar para su gloria. Entonces tienen que disfrutarla como Dios la ha dispuesto para cada uno. La verdadera necesidad del ser humano no está en encontrar a otra persona, pero sí en encontrar a Cristo. Mientras esa persona no encuentre a Cristo, puede pensar de sí misma, estoy incompleto.
Ya leí Colosenses. No necesitas una media naranja, necesitas a Jesús. Y eso te va a traer satisfacción. Los corintios estaban cargados con estas cosas. Los jóvenes de la iglesia del primer siglo estaban luchando con eso, expectativas equivocadas por el pecado que habían visto en hermanos dentro de la iglesia. Por eso algunos ni siquiera pensar en el matrimonio, porque ¿cómo es eso de que un hombre se está acostando con su propia mamá? Horrible. Mejor yo no pienso en casarme. ¿Quién quiere tener una relación con un hombre si esto es lo que está pasando? Y esas expectativas mundanas han dañado también parte de lo que Dios ha llamado bueno dentro de la iglesia. Y por eso cada vez menos jóvenes quieren casarse, cada vez menos jóvenes quieren esperar la persona correcta. Y lamentablemente mucho del problema radica también en sus propias familias, con sus propios padres. Pablo rompe esas ilusiones de que el matrimonio va a completar a alguien o que la soltería va a santificar a alguien. Él dice, simplemente disfruten de lo que esté haciendo el Señor en el momento en su vida. Si Cristo no llena ese vacío, ¿cómo lo va a llenar una persona? Si Cristo es una persona perfecta, completamente santa, digna de honra. Eso no pasa en el matrimonio. Cuando unimos a dos personas en el santo matrimonio, estamos advirtiendo que son dos pecadores que van a tener que lidiar con el pecado del otro, además de que ya viene con el suyo. Y por eso el matrimonio no completa a nadie. Cristo sí, porque Él es completamente santo. No lidiamos con Jesús, Él lidia con nosotros. Él lidia con nuestros pecados, pero nos acepta y nos ama de esa forma. Cristo es quien en realidad nos puede sostener. Si Cristo no nos llena el vacío de un soltero, un esposo, una viuda, entonces Cristo no es suficiente para ese joven, para ese soltero, para esa viuda o para ese hombre. No lo es, no es suficiente. Y el pago que Cristo hizo parece que no fue tampoco suficiente. Recordemos el versículo 28. Mas también si te casas, no pecas, y si la doncella se casa, no peca, pero los tales tendrán aflicción de la carne, y yo se las quisiera evitar. Pablo es muy honesto, ¿cierto? ¿De cuáles aflicciones se está hablando? Ya los casados no quisieron decir nada. Las aflicciones del matrimonio, las aflicciones de esos dos pecadores que tienen que vivir y aprender a convivir con el pecado de la otra persona. Y Pablo dice, yo quisiera evitarles eso. Jóvenes, solteros, el matrimonio es exigente, esa es la verdad, eso es lo que Pablo está diciendo. Pablo no puede tapar el sol con un dedo. Esa es la realidad. Pero Pablo no está poniendo las esperanzas en el matrimonio como algunos lo harían. Pablo quiere que las personas se enfoquen en Cristo, y cuando tengan su matrimonio van a estar bien porque están enfocadas, están centradas en Cristo. Pero si su esperanza todavía sigue siendo el príncipe, el golpe va a ser duro, ¿sí? En el versículo 32 muestra las ventajas obvias del soltero. ¿Cuáles son esas ventajas? Quisiera pues que estuviesen sin congoja, dice Pablo. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. Y uno dice, amén. Claro, porque ahí concentra su fuerza, sus energías, las concentra en agradar al Señor. Y mientras usted esté ocupado en eso, ¿quién cree que se va a ocupar de su otra necesidad? Pero invertimos eso, ¿cierto? Entonces los solteros andan por todo lado buscando presa. Tenemos que ocuparnos, jóvenes, jovencitas, en las cosas que Dios espera. Y Dios va a resolver eso. Dios nos va a llevar a la otra etapa en el momento apropiado para su gloria. Pero mientras estemos solteros, ¿por qué estamos solteros? Porque Dios quiere que estés soltera y aproveches esta etapa.
no visitando todas las aplicaciones de solteros que encuentres. Esto es increíble, pero así pasa. Sirve al Señor. Y mire, yo he visto, en mi experiencia como pastor, he visto que muchos jóvenes que sirven al Señor, el Señor suple esa necesidad dentro de la iglesia. Y son matrimonios que puede uno pensar que tienen un futuro para la gloria del Señor. Pero el afán muchas veces hace todo lo opuesto. Esta forma de pensar confronta directamente nuestra cultura, porque hoy seguimos creyendo lo mismo. Cuando encuentre a alguien, entonces ahí sí. Cuando forme una familia, entonces ahí sí. Cuando deje de estar solo, entonces ahí sí. ¿Y cómo sabes que Dios te va a dar tiempo para todo eso? Entonces, ¿si vas a estar pleno? Yo creo que el Estado civil fue diseñado precisamente para mostrar en nosotros que necesitamos que alguien ocupe ese lugar, y ese es Cristo. Mira, tu condición puede cambiar. Sí, y si llega otra persona, puede cambiar tu rutina, puede cambiar tu vida en muchas formas. Pero ninguna persona puede cambiar la dirección o el destino de tu eternidad. Solo Cristo. Solo Jesús. Y ese es el punto principal de Pablo aquí. Que disfrutes, que sirvas al Señor. Para eso debes estar contento con tu condición. Yo no sé si ustedes notaron lo que Pablo dice aquí, pero Pablo dice con mucha claridad, dice que el tiempo se está agotando. La gente dice aquí, hablando de las apariencias, en el versículo 31, y los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen, porque la apariencia de este mundo se pasa. Todo es ligero, todo es vano. El que compra no está contento con comprar. El que llora no está contento con llorar. O sea, siempre estamos anhelando algo diferente y el tiempo se está agotando, se está pasando, nos estamos envejeciendo. Y por eso lo único que Dios espera en este ritmo en el que estamos es que disfrutemos de Él, disfrutemos de Dios. Jóvenes, adolescentes, ¿están disfrutando de Dios? Muchos solamente están esperando que el papá se distraiga para disfrutar del mundo. Miren, no hay nada bueno en el mundo y no hay nada que te va a satisfacer en el mundo. Nada, absolutamente, que reemplace lo que Dios o Cristo te ofrece. Nada, absolutamente nada. Y si algo nos da Satanás, Él lo cobra con intereses después. Pero eso es de corta duración. No tiene ningún provecho para la vida espiritual. Veamos los últimos versículos. Versículo 36. Pero si alguno piensa que es impropio para su hija virgen que pase ya de edad y es necesario que así sea, haga lo que quiera, no peca, que se case, pero el que está firme en su corazón, sin tener necesidad, sino que es dueño de su propia voluntad y ha resuelto en su corazón guardar a su hija virgen, bien hace. De manera que el que la da en casamiento hace bien y el que no la da en casamiento hace mejor. La mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive, pero si su marido muriese, o sea, estamos hablando de una viuda, libre es para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. ¿Vieron la cláusula, mujeres? Pero a mi juicio, más dichosa sería si se quedase así. Y pienso que también yo tengo el Espíritu de Dios. El consejo viene de Pablo, ¿sí? ¿Sabio? Bueno, algunos dicen, pero es que como Pablo ya estuvo casado, eso no es probable. O sea, nadie ha probado eso. Especulación. Ahora, ¿qué está diciendo Pablo desde el versículo 36? Pablo cierra aquí llevando una conversación a un punto más cultural. En la época de Pablo, los padres podían escoger con quién se casaban sus hijas.
¿sí? De hecho, los padres guardaban a sus hijas o las dedicaban al servicio. Entonces Pablo dice, si tú has dedicado a tu hija virgen al servicio para que le sirva al Señor, está bien, pero si tu hija ya llegó a una etapa madura y puede tener hijos y si se casa, también que lo haga, está bien. De cualquiera de las dos formas está bien. Pablo dice que si su hija tiene esa edad de casarse y ser madre, bueno, déjela que se case, tiene la libertad de hacerlo. Pero si se queda así, también está bien. Ahora, la pregunta no es simplemente, ¿me conviene más esto o me conviene más aquello? El centro de lo que Pablo está diciendo aquí es, no se trata de elegir entre el matrimonio y la soltería, como si uno de esos fuera mejor que el otro, uno de esos estados fuera mejor que el otro. Se trata de que cualquiera de esos dos estados priorice tu devoción o tu entrega al Señor. O sea, ¿cómo vas a servir mejor al Señor? ¿Estando casado o soltero? Eso es lo que Pablo plantea. Bueno, si vas a servir mejor soltero, quédate soltero. Y si le sirves mejor casado, pues cásate. Yo no sé si saben eso, pero por ejemplo, algunas agencias misioneras no permiten a una persona ir al campo misionero si no está casado. Entonces, ¿qué le conviene a ese misionero? Casarse, para servir mejor, para ir a otro lado. Y es mucho más sabio hacerlo porque si va al campo misionero seguramente va a tener tentaciones allá donde va a estar. Entonces mejor va casado y no hay tentaciones. ¿Ven? Eso es lo que Pablo está diciendo. Se trata de vivir cualquiera de las dos etapas con una sola prioridad y es nuestra devoción al Señor. Y Pablo dijo ahí en ese versículo, ¿cuál fue el versículo? De manera que aquí en el versículo 39, la mujer casada está ligada por ley mientras su marido vive, pero si su marido muriere, o sea, estamos hablando de una mujer viuda, libre es para casarse con quien quiera. Pero la cláusula está ahí, que sea en el Señor. Otra vez, que pueda seguir en devoción a Dios, que pueda seguir sirviendo a Dios. Entonces ahí va a tener que evaluar eso. Y claro, Pablo está hablando a mujeres cristianas, Pablo está hablando a hombres y mujeres que aman al Señor. Proverbios dice, el hombre que haya esposa, ¿por qué solo lo dicen las mujeres? Yo pensé que los hombres iban a recitar eso. Hermanos, ayúdenme. El hombre que haya esposa. Otra traducción dice que el hombre que haya esposa haya un tesoro. Otra vez, no es que Pablo está diciendo que el matrimonio es malo. Pablo está animando a solteros, a viudos, a casados, disfruten como están ahora. Mira, es triste decirlo, pero hay personas que no han podido superar la pérdida de su esposo o esposa y no aprovechan eso. Yo siempre que hablo con un viudo o con una persona que está en ese estado, le animo a servir al Señor. ¿Qué le preocupa ya? ¿Se va a ver más adelante con ella? Bueno, ya no va a ser su esposa, pero se va a ver con ella si es cristiana. Entonces sírvale al Señor, aproveche el tiempo, viva para el Señor. No se quede pensando en los gloriosos pasados. No, viva para el Señor. Esto es una visión diferente. Padre, es un consejo adicional. Cuando sabemos que la cultura ha cambiado, no elegimos con quién se casa nuestro hijo, pero cuando damos un consejo a nuestros hijos o estamos orando por ellos para su futura esposa o esposo, debemos estar pensando igual. ¿Este hombre o esta mujer acercará más a mi hijo o a mi hija a Cristo? Porque parece que lo único que garantiza, que les preocupa a los papás es que tengan chinos y ya. Que los nietos, que lleguen los nietos. ¿Sí? O que tengan un matrimonio idealizado porque usted no lo pudo tener.
Pero no es una forma muy pobre y muy mundana de pensar, cuando deberíamos estar pensando como Pablo, que si nuestros hijos contraen matrimonio, que lo hagan con una persona que ama a Cristo, que honra a Cristo y que ellos puedan seguir viviendo para Cristo. Esa debe ser nuestra oración. Ese es el objetivo. El objetivo no es casarse, es permanecer plenamente en el Señor y disfrutar del Señor. Miren, la verdad es que nosotros pensamos diferente. La mayoría de nosotros pensamos diferente. ¿Sí? Yo lo digo porque yo he hablado con papás y yo tengo 2 hijos y yo estoy orando por mis hijos porque sé que algún día se van a casar. Pero uno no deja de pensar y si la persona tiene educación, de qué familia es, ¿cierto? ¿Qué futuro le espera? Y estas cosas son importantes, pero no son prioritarias. No son prioritarias. Lo más importante es que esas personas contribuyan a la relación que ese hijo o esa hija tiene con el Señor. Recuerden, nuestros hijos solo estarán completos en Cristo, con Cristo. No es el esposo, no es la esposa lo que va a hacer que esa vida sea plena, satisfecha. No hay garantía de tal cosa. Incluso si los dos fueran cristianos, eso no garantiza un buen matrimonio. Pero si Cristo está en medio de ese matrimonio, las cosas pueden ser mejor. Y eso es lo que Pablo formula. Eso es lo que Pablo quiere que los cristianos piensen. Pregunta, ¿estás disfrutando de tu etapa? ¿Soltero? ¿Viudo? ¿Casado? ¿Divorciado? ¿O estás esperando para cuando? Piensen en el Señor. Tu plenitud no está en el cambio de estas cosas. Debe estar en tu fe en Cristo. Deja que Cristo transforme, que Él te lleve a esa otra etapa. Ora por eso, pero disfruta del Señor. Yo sé que para muchas esposas o esposos no es fácil vivir con hombres que no son creyentes ni aman a Dios. Pero cuando tú muestres a tu esposa no creyente o a tu esposo no creyente que tú amas más a Dios que a Él, eso va a ser irresistible. Y Dios va a usar eso para su gloria. Y vas a pasar a otra etapa. Por lo menos a la etapa de tener un esposo creyente que ama también al Señor. Oremos. Padre, gracias te damos esta mañana por tu palabra. Este es un capítulo difícil, Señor, de exponer por la complejidad y los temas culturales, Señor, y lo que Pablo está pensando al mencionar todas estas cosas, Señor, que tienen que ver con el matrimonio, con la inmoralidad dentro de la iglesia y la forma en que tú estás esperando que otros vivan, Señor. Y es obvio, Señor, que aquí hay una iglesia que tú estás moldeando, una iglesia que necesita madurar en su comportamiento, en su mentalidad. Y quizás nosotros también estamos en ese mismo punto, Señor, porque pensamos en las cosas vanas de este mundo, pensamos en las cosas materiales y muchas veces esas cosas toman más importancia que las cosas espirituales. Tenemos que admitir que nos equivocamos y te pedimos perdón, Señor. Perdónanos, Padre, porque no hemos aprendido a disfrutar de las cosas que tú nos das en tu momento, Señor. Ayúdanos, Señor, a tener el pensamiento del profeta Habacuc, que incluso él decía, Señor, que si la higuera no produce frutos, aprendería a estar satisfecho con eso. Y Pablo lo dijo muchas veces, Señor, especialmente a los filipenses, hablando del contentamiento. Padre, yo sé que anhelamos muchas cosas y deseamos tener una mejor casa, una mejor vida, tener un mejor carro, un mejor trabajo. Todas esas cosas en cierta forma y en gran parte dependen de ti, no tanto de nosotros. Pero lo que sí depende de nosotros es que podamos disfrutar de ti, que podamos seguir cultivando nuestro amor hacia ti, que podamos seguir cultivando, Señor, nuestra relación contigo. Y espero, Señor, que cada minuto, cada vez que abrimos tu palabra, cada mañana que nos ponemos de rodillas a orar, a hablar contigo, Señor,
tú nos recuerdes estas verdades. Ministra nuestros corazones, Señor. Aleja de nosotros, Señor, cualquier otro pensamiento que vaya en otra dirección, Señor, que impida que podamos gozar de ti, Señor, vivir para tu gloria y cumplir con los propósitos divinos que tienes con cada uno de nosotros. Padre, si hay alguien aquí que no ha sido, que siente que su vida está incompleta, Señor, hoy Él ha escuchado esa razón, la única razón de que ese sentimiento sea real, Señor, es porque no tiene a Cristo. Y yo quiero pedirte, Señor, que si eso es así, que hoy abras su corazón y que esa persona admita, Señor, que te necesita, que hoy, Señor, tú acudas a su oración y le concedas la vida eterna, Señor. Abre sus ojos espiritualmente, que el Evangelio resplandezca, la gracia, el amor, el perdón tuyo, Señor. Le recuerden lo que Cristo hizo por él en la cruz, para que él pueda empezar a tener una relación con Cristo, caminar con Jesús y disfrutar de él. Gracias por todo, Señor. Gracias por esta mañana. Bendícenos, Señor, en el resto de la tarde y te damos a ti la gloria por todo lo que has hecho y dicho. En el nombre de Jesús. Amén.